Realicemos el primer ejercicio de integración indefinida de las formas más simples. En este caso, por ejemplo, tenemos la función compuesta de 3x al cubo menos 2x al cuadrado, pero elevado al cuadrado. Esto en derivación podría aplicar yo lo que es la regla de la cadena, pero en integración no. Entonces prácticamente lo puedo resolver por dos formas. Una desarrollando el cuadrado y obviamente integrando por partecitas o obviamente por cambio de variable. En este caso vamos a hacerlo por lo más simple, aplicando lo que es integración indefinida y podría desarrollar prácticamente lo que es este binomio al cuadrado. Recordemos que un binomio al cuadrado es a más b elevado al cuadrado. Me dice que es el cuadrado del primero más dos veces el primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Que esto por lo regular es hacerlo como si fuera un binomio positivo, que aunque aquí yo tengo negativo. Cuando es negativo únicamente lo que hacemos es resolverlo como si fuera positivo y me aprendo la regla que es más menos más, y únicamente le cambiaría lo que serían los signos. En este caso voy a resolver este binomio. En este caso a tendría que ser 3x al cubo y b tendría que ser menos 2x al cuadrado. Pero obviamente, como lo acabo de repetir, lo voy a resolver como si fuera un binomio al cuadrado, pero positivo, y al último le cambio los signos para que sea un poco más simple. Entonces, sacando las operaciones, sustituyendo, recordemos que a es elevado al cuadrado, por lo tanto es a vale 3x al cubo, y todo esto me dice la fórmula que está elevado al cuadrado, más dos veces el primer término es 3x al cubo, que es a, 3x al cubo, que multiplica a b, que en este caso vale 2x al cuadrado, sin considerar obviamente el signo, porque lo estoy considerando prácticamente todos positivos. Y al último, más el cuadrado del segundo término. El segundo término, que es b, es 2x al cuadrado, por lo tanto 2x al cuadrado, y todo esto me dice que está elevado al cuadrado. Recordemos que esto, 3x cúbica elevada al cuadrado, es como si tuviéramos lo siguiente: 3x cúbica elevado al cuadrado significa que tanto el 3 está elevado al cuadrado, y que multiplica a x al cubo, que también está elevado al cuadrado. Es decir, que ambos términos, tanto la constante como x al cubo al cuadrado, están elevados prácticamente al cuadrado. En el primer caso, pues recordemos que 3 elevado al cuadrado no es multiplicar 3 por 2, sino es decir, dos veces multiplicar la misma base, que la base tendría que ser 3. Por lo tanto, 3 por 3, que son dos veces la base, significa que esto es igual a 9. Y por lo tanto, aplicando esta propiedad, recordemos que tenemos que a la n exponente m es potencia sobre potencia. Y me dice que simplificar esto es n que multiplica a m. Por lo tanto, x al cubo elevado al cuadrado significa que esto va a ser igual a x a la 3 por 2. Y esto va a ser un x a la 6. Aplicando esto, todo lo que tenemos aquí, entonces el primer resultado, 3 al cuadrado, me daría 9. Y x al cubo al cuadrado es multiplicar 3 por 2 y me darían x a la 6. ¿Ok? Y entonces, de cierta manera, aplicando todo este procedimiento, yo podría continuar con lo demás. Y entonces, ¿qué pasaría en esta parte de aquí? Pues bueno, podría multiplicar primero los coeficientes. 2 por 3 me darían 6. Y este 6 multiplica este coeficiente, que tendría que ser 2 por 3, 6, por 2 son 12. Entonces quedaría más 12. Y esta x, porque todo está multiplicando, se refiere a la fórmula de a la n, que multiplica a la m, es decir, mismas bases pero diferentes potencias, se suman los exponentes. Por lo tanto, si yo tengo x al cubo que multiplica a x cuadrada, aplicando esta propiedad me quedaría x a la 3 más 2, y esto es igual a un x a la 5. Por lo tanto, esto quedaría como x a la quinta. Y por último, aplicando la propiedad que hicimos anteriormente, ¿sí?,
quedarían prácticamente 2 elevado al cuadrado, me quedarían 2 por 2, me quedarían más 4, ¿sí? Porque 2 al cuadrado, recordemos que 2 al cuadrado es igual multiplicar 2 veces 2, por eso nos da 4. En ningún momento multiplicamos este 2 por este 2, no. Es 2 veces multiplicar la misma base, que tendría que ser 2 por 2 y me darían 4. Y por último, esto es potencia por potencia y quedarían x a la 2 por 2, x a la 4. Una vez que ya resolvimos todo esto en positivo, recordemos que esto es un binomio negativo, por lo tanto, aplicamos la ley de los signos, que el primero va a ser positivo, 9x a la 6, el segundo va a ser negativo, menos 12x a la 5, más 4x a la 4. Recordemos que cuando tenemos un binomio positivo, todos van a ser positivos, pero cuando es negativo es más, menos y más. Lo resolvemos como si fuera un positivo y al último, al resultado, le cambiamos los signos. Por lo tanto, mi integral me quedaría de la siguiente forma. Integral, todo esto elevado al cuadrado me daría prácticamente más 9x sexta menos 12x a la 5 más 4x a la 4 y todo esto diferencial de x. Recordemos la fórmula de una integral de una constante por x a la n potencia diferencial de x es igual a la misma constante por x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Aplicando esta fórmula, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo resuelvo más sencillamente esta integral? De manera muy sencilla, pues pasamos todo lo que tenga el coeficiente y la x exactamente igual. Es decir, que lo voy a pasar exactamente igual, es decir, 9x menos 12x más 4x. Para hacerlo de la manera un poco más simple. Y al último, aplicando esa fórmula, sé que al exponente le tengo que sumar 1. Por lo tanto, 6 más 1 me darían 7. Y este 7 lo repito en la parte de abajo. Y ya integré. En la siguiente término es 5 más 1, quedaría 6 sobre 6. Recordemos que el exponente se repite porque es n más 1 sobre n más 1. Y en este caso 4 más 1 me darían 5 sobre 5. Y esto más una constante de integración y ya terminé mi integral. Sin embargo, hay términos que aún puedo simplificar. En este caso el 12 sobre 6 tiene mitad y obviamente puedo hacer la división. Por lo tanto, quedaría mi resultado de la siguiente manera. 9 séptimos no lo puedo simplificar sobre x a la 7 menos 12 sobre 6 me daría prácticamente ya simplificado 2x a la 6 más 4 quintos de x quinta, que no lo puedo simplificar, este tiene mitad, pero el 5 no, más una constante de integración y con esto terminamos de manera muy sencilla nuestro primer ejercicio.